Buenos días, tengan todos y todas. Al fin pude conseguir prestada una computadora para poder retomar el trabajo. Em, Hoy voy a trabajar con ustedes el tema de Anselmo de Canterbury y su obra El Proslogion que les había dado a leer días atrás. Como les había dicho, esta es una obra que requiere ser observada por partes, por lo menos para mi gusto, y dentro de digamos, de lo que vengo planteando como una idea de filosofía medieval. Quiero recordarles un detalle. Yo estoy ofreciendo una lectura de la filosofía medieval. Es posible estudiar la filosofía medieval de otras maneras. Por ejemplo, eh, hay, hay otros modos de estudiarla usando, por ejemplo, qué dijo cada autor sobre estos y esos temas. Eso es una metodología enteramente válida. Eh, no me parece tan rica, no me parece a veces tan entretenida, puede ser más bien aburrida. Y más me interesa, usando un poco de cómo se van apareciendo los autores, me interesa ir rastreando líneas de pensamiento. Eso es básicamente lo que yo hago, rastrear líneas de pensamiento entre distintos autores. Uno. Y dos, este trabajo de darle seguimiento a una línea de pensamiento, en este caso está asociado con una tradición filosófica en concreto, que es la del neoplatonismo. Me interesa señalar el neoplatonismo no solamente porque filosóficamente es dominante a lo largo de una buena cantidad de los siglos medievales, sino porque además a partir del siglo XII, pero ya muy claramente en el siglo XIII, se experimenta un alejamiento, un distanciamiento en virtud de dos razones. Una, un giro especulativo concentrado en el interés por conocer la naturaleza. Y dos, el ingreso de Aristóteles al mundo, al occidente latino. Esas dos razones van a introducir una ruptura, un cambio, un enriquecimiento en el trabajo especulativo medieval porque hasta ese momento dominaba el neoplatonismo. A partir del siglo XII va a dominar otro tipo de problemas especulativos, conocer la naturaleza, y segundo, eh, un modo diferente de pensar con Aristóteles, y hay que agregar, por supuesto, el pensamiento musulmán. ¿Ok? Bien, regresemos a Anselmo de Canterbury. Al respecto de él, yo quiero que tengamos presente varias cosas. Uno, es un monje benedictino, creo que ya lo había mencionado. Es un monje benedictino, por lo tanto su trabajo está claramente cercado, está claramente ubicado. Él escribe y enseña a sus discípulos en los distintos monasterios donde vivió. Eh, es un pensador de finales del siglo IX, perdón, finales del siglo XI, y eh, su figura, su papel está asociado con una polémica muy importante, no podemos dejar pasar, que solamente voy a mencionar de pasadas. Eh, Hacia el siglo XI y por supuesto en el siglo XII, en el occidente latino va a dominar una discusión en relación con los conceptos universales. La idea de concepto universal es esta. Todo concepto encierra las esencias de las cosas o nos habla de las esencias de las cosas y tienen un alcance universal. La extensión de los conceptos es universal, es decir, se aplica para todos los casos singulares que se den. ¿Okay? Digamos, es una idea muy básica que en la lógica aristotélica ustedes la encuentran y cualquiera puede manejar fácilmente. En el siglo XI, buena parte del siglo XII, sin embargo, se va a dar una discusión sobre si los conceptos efectivamente remiten a cosas. Los conceptos son productos mentales. Los conceptos
los encontramos en los individuos a los cuales se refieren o qué? Estas preguntas están inspiradas en la Isagoge de Proclo, Porfirio, uno de los dos, siempre olvido quién escribió la Isagoge, que es un escrito introductorio a las categorías de Aristóteles. Esa Isagoge va a introducir la pregunta por los universales. Los medievales van a conocer, le van a dar vuelta, etcétera, etcétera. Me interesa señalar esta polémica no solamente por ubicar a Anselmo, sino también porque de los pocos debates antes del siglo XII que vamos a encontrar en el mundo medieval, ese es uno, el debate por los universales. Y bueno, bien o mal, es una discusión interesante sobre a qué remiten los conceptos. ¿Remiten a algún tipo de realidad? ¿Es solamente una convención lingüística? ¿Es un producto mental? Etcétera. Eso está agravado con varios detalles. Uno, los medievales, sobre todo por la influencia de Agustín de Hipona, pues van a asociar a la figura de Cristo con el verbo divino, eso viene en el Evangelio de San Juan, en la introducción, pero fundamentalmente no con el verbo divino, no solamente con la filiación divina, sino con el hecho de que el verbo divino contiene las razones seminales con las cuales se hacen todas las cosas. En otras palabras, en la mente de Dios encontramos los modelos con los cuales se ha diseñado todas las criaturas y de las cuales participan todas las criaturas. ¿Ok? Por lo tanto, el problema de los universales tiene ese agravante, que hay un sujeto cognoscente, en este caso un sujeto supremo, que ya tiene conocimiento de todas las cosas. O en otras palabras, eh, conoce las esencias en su condición original y que aplican para todos los casos. Entonces ahí tenemos el problema que los medievales tenían que resolver, porque si ellos decían conocer las cosas a través de los conceptos, decir que las conocían exactamente como yo las conocía era un poco atrevido, pero decir que al menos los conceptos les permite tener un acceso aproximado a cómo Dios conoce las cosas era mucho más sensato. Entonces había una cierta confianza epistémica de que efectivamente las cosas podían ser conocidas tal como son. ¿Okay? No exactamente como yo las veía, pero de una manera muy parecida en el concepto. Y uno de los rasgos que va a presentar precisamente es que el parecido que tiene el concepto con el modelo que Dios tiene en su mente es su universalidad. Perdón por la interrupción. Muy bien, volvamos a San Anselmo. San Anselmo lo encontramos en esa contienda. Ahora bien, parte del debate era el uso o el abuso de la razón aplicado a las materias de la fe. San Anselmo, de alguna manera, va a encontrar una salida un poco honrosa, tal vez conciliatoria, consistente en que la razón puede emplearse para conocer las materias de la fe. Es decir, las materias de la fe son susceptibles de un tratamiento racional que no riña con la fe misma. ¿Ok? Y es lo que vamos a encontrar precisamente en el proslogio. Un abordaje del tema de Dios, su existencia y sus atributos, utilizando únicamente la razón, con el propósito de hacer esa materia de fe, la de Dios mismo, racionalmente comprensible. ¿Okay? Y a ojos de San Anselmo, eso es una ganancia. Hasta acá voy a dejar esto, voy a pasar de inmediato a algunos capítulos del libro, pero quería darles este primer video y paso de inmediato a otros.